Bendigamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es miércoles 21 de diciembre de este año 2022. Damos gracias al Señor por el día que nos concede. El Señor es bueno y siempre está atento a nuestra oración. Él dirige nuestro caminar de fe para que nuestra vida todos los días se haga fuerte y nuestra esperanza esté puesta solo en sus promesas. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos concedes, por derramar tu Espíritu en nuestro corazón, por darnos la oportunidad, Señor, de vivir y de orar movidos por tu Espíritu. Señor, gracias por todo lo que procede de ti. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Unos días después, María se puso en camino y fue aprisa a la casa de Isabel, allá en un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este día nos invita sobre todo a reconocer dónde está la fuente de nuestro gozo, dónde está la razón de ser de nuestro camino de fe. Y allá en la primera lectura del profeta Sofonías se nos dirá de una manera también muy clara que no tenemos por qué tener miedo. El Señor está en medio de nosotros. Él es la razón de ser de nuestra vida. Y si con el Señor hemos procurado hacer alianza, debemos de entender que el Señor nunca se va del lado de aquellos que todos los días procuran en hacer su voluntad. Esa primera lectura nos habla y nos dice que el Señor es el que viene a nuestras vidas como un soldado victorioso, que tenemos que tener esa confianza de que si Él está en medio de nosotros es para darnos siempre la fuerza, el aliento y para ayudarnos a dar el siguiente paso en el camino de nuestra vida, siempre en orden a sus planes. Hoy nos dice el Señor que Él de manera especial nos quiere atentos, esperando solo en Él, confiando nuestra vida a su amor providencial. Creo que el profeta Sofonías es un profeta que nos llena siempre de esa convicción de que el Señor todo lo puede en el corazón de aquel que se abandona. La vida de manera especial nos la ha regalado el Señor y Él quiere que en esta Navidad nuestra vida se renueve en la esperanza, nuestra vida se renueve en el misterio mismo de la gracia, porque la gracia se nos ha sido dada por el misterio mismo de la encarnación del Hijo de Dios en medio de nosotros. Nuestro corazón debe abrirse en esta Navidad a la misma experiencia de un Dios que nos salva, de un Dios que viene a vencer en nosotros el miedo, la angustia, incluso la frustración y el sinsabor de aquellas situaciones que no han podido ser en nuestra vida porque tal vez no es el momento y porque tal vez no hemos madurado en orden al camino de la fidelidad en el Señor. Creo que vale pues la pena mirar allí en esa primera lectura del profeta Sofonías cuando se nos dice: el Señor es un soldado victorioso, Él te salvará,
Él es tu gozo, es tu razón de ser. No hay por qué estar tristes, no hay por qué estar en este momento dejándonos robar la fuerza de la esperanza en nuestro corazón, pues el Señor quiere siempre que esperemos en Él y que nuestra vida se afiance en sus pasos, se afiance en su voluntad. El Señor nos quiere siempre mirando el horizonte de nuestro futuro con una gran confianza, y es que si hemos deseado y hemos tomado la decisión de estar con el Señor estará con nosotros en todos los momentos de nuestra vida, a pesar de que el futuro tenga un pronóstico de estar incierto en medio de las cosas que queremos conseguir o luchar. El Señor, que es fiel, Él ama a sus hijos y Él nos quiere todos los días gozándonos en su presencia. Nos invita a confiar y a esperar, a dejar que nuestra vida se renueve por el misterio mismo de su amor, porque el Señor es fiel con sus hijos y Él quiere que aprendamos lo que es el sentido real de una vida que se entrega a la voluntad de Dios. Por eso en el Evangelio encontramos a María presurosa, que va a las montañas de Judá. Y allí en las montañas de Judá está su prima Isabel, una pareja que ha sido bendecidas por el Señor, Isabel y Zacarías. La bendición ha llegado con el niño tan anhelado y esperado. María va a visitar a su prima porque las dos están unidas en el mismo plan de Dios, las dos están unidas en el mismo misterio de la salvación que Dios va a orar por su pueblo. El Espíritu Santo las hace entrar en una comunión en orden misma a la fidelidad de Dios, porque solo el Espíritu Santo es el que nos hace comprender que Dios es fiel, que el Señor nunca nos ha abandonado y que el Señor nunca nos ha engañado cuando en sus promesas nos ha hecho esperar para que todo esté en la plenitud misma de su voluntad, de su bendición. Dice que María fue a las montañas de Judá y allí entró en casa de Zacarías. Lo más seguro fue que la acompañó San José y allí estas parejas se regocijaron en el plan de Dios. Los humildes, los sencillos, los que no contaban para la sociedad de ese momento, cantaban la victoria de un Dios que había estado de parte de su pueblo, un Dios que ha estado cumpliendo siempre su promesa. Allí en casa de Zacarías, Isabel le dice cosas muy especiales a la Virgen, como: desde que tú me saludaste, el niño saltó de gozo en mi vientre. Y le dice: dichosa tú que has creído. No hay una dicha más grande que uno todos los días levantarse creyéndole a Dios y esperando solo en Él, en su poder. No hay una dicha más grande que la de abrir siempre el corazón a la novedad de la gracia del Señor, pues solo el Señor nos trae alegrías, solo el Señor nos hace dichosos en este camino de la vida. La Virgen va a proclamar la alabanza del Dios verdadero, porque solo Dios se ha manifestado en ella, solo el Señor ha mirado su humillación. Hoy pues es un día para dejar en claro que lo más importante en el camino de la fe es ser feliz creyéndole a Dios. Dichosa tú que has creído. La fe nos tiene que traer alegría, estar en el gozo de Dios. Dios no nos quiere en tristes calmas o en tristezas que vienen simplemente de una vida que se consuela a sí mismo cuando reza. Dios
nos quiere en el gozo, Dios nos quiere en la paz, Dios no nos quiere en la angustia, el Señor nos quiere como la Virgen María. Dichosos por creerle a Él. La dicha más grande de una persona es cuando se abre siempre al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Que el Señor hoy nos asista y nos haga sentir también la fuerza de su misericordia. María, llena de la presencia del Dios hecho carne, visita pues hoy a Isabel, y ambas se volvieron en evangelizadoras. Han evangelizado la una a la otra el mismo misterio de sus relaciones familiares. Dios las ha tomado para que ellas sean testigas de lo que es el poder del Señor. María no permanece rodeada de lo sobrenatural, pero sí rodeada y colmada de caridad. El largo camino que Dios nos hace recorrer, hay veces, es un camino para darnos un gozo por la fe que debe purificarse, un gozo que el mundo no nos puede quitar, porque ese gozo viene del Señor, como en el caso de la Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido miércoles para todos. No olvidemos hoy rezar la coronilla al glorioso patriarca San José. Hoy es día josefino.